Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Eduardo Gómez Cigala. Él es diputado ante la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Andrina. Un placer. Es muy importante que comencemos a abordar acerca de toda la agenda temática que está sobre la mesa. ¿Cuáles son las prioridades para usted como diputado? ¿Cuál piensa usted debería ser el foco de atención hoy para los venezolanos? Hay algunos que privilegian la materia de la inseguridad, hay otros que se enfocan más hacia el tema económico. ¿Cuál piensa usted es el epicentro de los problemas que enfrentan hoy los venezolanos? Bueno, el epicentro es la calidad de vida que ha perdido el venezolano, y eso pasa, por supuesto, por el tema económico, por el poder adquisitivo, por el salario que hoy en día es un salario miserable, que es el último salario que tenemos en la región, por la inflación más alta del mundo, que se entienda bien, del mundo, superior al 100%. Cuando estamos hablando de un poder adquisitivo que se ha depreciado en más del 90%, hay que entender que el venezolano sabe que el bolívar en las manos es un bien del que hay que desprenderse con rapidez, que ahorrar en bolívares no existe, no es una posibilidad. Por lo tanto hay que gastar, y eso es lo que está ocurriendo, que el venezolano le hace un aumento, en este caso parcial, y va a ir a comprar bienes. Pero ¿qué pasa? Que esos bienes no están disponibles. Por lo tanto, la merma de los inventarios, la forma como se va a acelerar el consumo, va a llevar a que tengamos cada vez más desabastecimiento. Porque ningún país que tenga que endeudarse para comer, que tenga que endeudarse para importar lo que se pudiera producir en el país, sale adelante. Todos los países que han pasado por procesos como ese terminan arruinados. Y esa es la crisis que está viviendo Venezuela. Un gobierno que no quiere entender que tiene que hacer cambios profundos y que insiste en solamente el modelo ideológico y tratar de venderle a Venezuela un bienestar que no existe. Diputado, cuando usted dice que el gobierno insiste en un modelo ideológico, ¿hace referencia a que el gobierno de alguna forma debería dejar de lado la agenda social que ha tratado de procurar y defender durante todo este tiempo, privilegiar a los sectores más populares? La agenda social es un derivado del éxito que pueda tener el país. No se puede seguir repartiendo lo que no se produce o generando una ilusión de una agenda social que al final lo que genera es un gran desencanto, evitando el debate sobre los temas medulares. Y por eso yo quería comentarte, ayer en la Asamblea Nacional, el tema económico, esta crisis del país está supeditada, se evita el debate por proyectos como la salutación en virtud de la conmemoración de los 70 años del triunfo de los pueblos sobre el nazifascismo. Ahora, es un documento que simplemente es una apología a Stalin o al Partido Comunista. O el tema, por ejemplo, de los 5 héroes cubanos, todas estas cosas que realmente son absolutamente secundarios a cualquier debate sobre la crisis del país, sobre el tema económico y sobre la coyuntura política social que se está viviendo en Venezuela. Los diputados de la bancada de la oposición, usted que forma parte de esa oposición de alguna forma denominada independiente, ¿cuál es la postura en que han tenido para poner sobre el tapete los temas que usted dice en el marco de la Asamblea Nacional? Bueno, todos los días que hay sesión se plantea modificación del orden del día, todas las sesiones, y las modificaciones siempre van dirigidas a esos temas, a los temas fundamentales, a los temas de salud, a los temas de educación, que por cierto son los sectores de salud, los maestros, los médicos, las enfermeras, las que están teniendo la mayor crisis en materia salarial, en materia de ingresos. Es incomprensible que un país que se quiera ocupar de lo social tenga marginados a los médicos, a los educadores, a los enfermeros, que son lo vital, lo primordial, y que su tema fundamental esté ligado a la corrupción. Mira, cuando un gobierno tiene incompetencia, incapacidad comprobada como este, y eso está vinculado a la corrupción, al 630, a las importaciones de los amigos del gobierno, de importaciones de productos que no llegan, al saqueo del país, es realmente lo que produce este resultado. Mientras tanto, los médicos y las enfermeras están cobrando lo que están cobrando, o los maestros ausentándose del país o abandonando la educación. En este escenario que usted describe, ¿cuál pudiera ser una orientación lógica para que exista una solución desde su punto de vista? Primero, abordar el tema económico con absoluta transparencia. Aquí tiene que haber respeto a la propiedad privada, respeto a la inversión,
estímulo a la gente joven a que produzca y a que invierta en nuestro país. Dejar de tanta revolución y tanto viaje para Rusia y tanto endeudamiento con China, sino ocuparnos de ver qué es lo que producimos aquí. Este año se está reclamando que no existe harinas precocidas, pero resulta que más de 1 millón de toneladas de maíz van a tener que importarlas, que antes las producíamos aquí en Venezuela, no hace mucho tiempo, y ahora las tienen que traer de México, y con qué dólares se van a pagar. La escasez la genera el gobierno, la incompetencia de las empresas que ellos manejan la genera el gobierno. Es una incapacidad inherente a la gestión pública. Lo único que son fiscalizadores, perseguidores natos, leyes para intimidar, para perseguir y nunca para progresar, para prosperar. Ese es el problema, es un problema conceptual de un gobierno que no sabe qué hacer salvo pretender generar en la sociedad zozobra e intimidación. Y eso es lo que tiene que cambiar. ¿Cómo abordar el tema de la aproximación del sector privado con el sector público? Hemos visto posturas durante los últimos días donde el Ejecutivo Nacional manifestaba no haber más dólares para Fedecámaras. En este mismo espacio también Jorge Roy decía que el exhorto que se hacía al Gobierno Nacional no era que regalara las divisas, sino que pusiera las reglas claras para que los empresarios pudieran poder comprar esas divisas y ponerse a producir. ¿Cuál es el punto de partida para que exista una aproximación entre el sector privado y el sector público? El punto de partida es que el gobierno tiene un irrespeto hacia el sector privado. El punto de partida es que el gobierno es enemigo del que quiere producir y que quiere trabajar en este país. Al gobierno le preocupa que alguien pueda tener éxito en este país porque lo considera siempre un enemigo. Cuando el gobierno dice que no le va a dar dólares a los empresarios, es evidente que no se los va a dar, no solamente porque no quiera dárselos, sino porque no los tiene, porque no hay recursos para seguir con ese populismo, ya no hay dinero para seguir con esa demagogia, con ese populismo, y hay que abordar el tema directamente. El fracaso está allí, desde Chávez, con Maduro y con toda esta gestión. Por eso están que cambian ministros y mueven uno de aquí para allá, pero ninguno es capaz de aportar una solución. Diputado, pensando en soluciones, pensando en lo que puede ocurrir en las elecciones parlamentarias, vemos todo lo que ha sido esta polémica en el proceso de lo que son las elecciones primarias dentro de la MUD. De hecho, un diario de circulación nacional hoy dice que la tarjeta única también divide a la unidad. ¿Cuál es su postura? Lo hemos escuchado de manera muy crítica solicitando que se realicen primarias en todo el territorio nacional. ¿Se ha escuchado su voz? Bueno, yo lo que quiero dejar muy claro que yo soy independiente y como independiente he exigido primarias. Y lamento mucho que algunos dirigentes de partidos no sean capaces de medirse para asumir la valoración de la población con respecto a sus candidaturas. Entonces, ¿qué es lo que está planteado? Lo que está planteado es que tengamos una fórmula sólida, una fórmula contundente, pero eso pasa por las primarias. Esas mini primarias que se van a hacer, además con el CNE, con el tema del captahuella, que puede ser un desestímulo, ¿por qué no se pueden hacer como ya se hizo en el informe de la Mesa de la Unidad, que se valoró las primarias donde se eligieron los candidatos presidenciales con una comisión propia, con la garantía de la destrucción de esa información para que no sea manipulada? Eso se puede hacer. Ahora hay que tener la voluntad de hacerlo. Lo que no podemos seguir teniendo es dirigentes que no sean capaces de medirse, que no sean capaces de valorar. Por eso yo he exigido primarias y creo que el tiempo está todavía allí para que se puedan hacer, porque ni siquiera han sido convocadas las elecciones. Y si no, tendremos que evaluar. Si no hay primarias, tendremos que ver si las primarias las hacemos el día que convoquen las elecciones o tomar cualquier decisión, porque aquí lo importante es que los que vayamos a la Asamblea Nacional vayamos por la valoración de los que nos votaron, que por cierto, en el circuito donde yo salí electo, competimos en esa oportunidad contra el PSV, pero también contra el PPT de Henry Falcón, y fuimos el diputado que sacó la más alta votación en ese momento. Entonces, los únicos que me pueden decir a mí si voy o no voy son mis electores. Diputada, en ese sentido, si no se escucha su petición de realizar primarias, y usted dice que mantiene una fórmula independiente, ¿usted iría al margen de la MUD? Yo tengo que valorar todos esos escenarios. Voy a valorar esos escenarios, voy a hacer contacto con mi circuito, que por cierto, yo lo que quiero dejar claro es que yo iría por mi circuito y por mi estado Lara, porque esa es otra cosa que también hay que ver. Yo quiero ver qué va a pasar cuando anuncien los nombres de candidatos que probablemente no tengan el reflejo y la representación en sus distintos sectores, porque sin descalificar a nadie, me parece que es impropio, inadecuado que diputados de un estado los quieran injertar en el otro por esos
trueques que hay entre un movimiento político y otro. Eso no debe pasar. Tenemos que respetar a las regiones y respetar a sus liderazgos y que sea el elector el que decida quiénes son los que van a representarlo. Diputado, ¿sabe cómo es el tiempo en televisión? Se nos agotó. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado, Eduardo Gómez Sigala, diputado ante la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros la mañana de hoy. Gracias a ti, un placer. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz día.